Paso 02, Guía de oración. Traducido por En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto titulamos este mensaje, Aptos para servir, la esperanza de la resurrección y el alcance de nuestra gratitud. Una de las más profundas tragedias en la experiencia humana, mi amado hermano y hermana, es que alguien transcurra sus días en esta tierra sin un propósito divino, sin un sentido claro de dirección, sin metas eternas que glorifiquen al Señor. Es sumamente triste ver cómo tantas personas simplemente flotan a través de la existencia, conformándose únicamente con sobrevivir de un día al otro, o quizás de una semana a la siguiente, viviendo de sueldo en sueldo, de preocupación en preocupación, sin realmente lograr nada duradero, salvo existir y ganar lo estrictamente necesario para subsistir. Y le aseguro, escuche esto con mucha atención, sea quien sea usted, donde quiera que me esté escuchando hoy, esa no es la voluntad de Dios para usted. Ese no es el plan que el Creador del universo diseñó para su vida. Es evidente a lo largo de todas las sagradas escrituras que Dios tiene un propósito soberano, una voluntad perfecta y un diseño específico para cada vida que Él ha traído a la existencia. Una de las verdades más fundamentales y hermosas en la relación con el Padre Celestial, y de nuestra interacción con nuestro prójimo, es que Dios nos ha concedido a usted y a mí un don espiritual, o quizás varios dones. Él nos ha dotado de talentos, de habilidades celestiales, de destrezas espirituales, y lo ha hecho por una razón sumamente específica. Pero si ignoramos ese propósito, si vivimos con indiferencia y simplemente tratamos de arreglárnoslas por nuestra propia cuenta, apoyándonos en nuestro propio entendimiento, nos perderemos, sin duda alguna, lo mejor que la vida tiene para ofrecer bajo la rica y abundante bendición de Dios. Así que le invito de todo corazón a buscar su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Y veamos detenidamente desde el versículo 10, porque esto es de suma importancia para nuestro caminar diario. El apóstol Pedro había estado hablando en los versículos anteriores sobre los eventos venideros, sobre el fin de todas las cosas que se acerca y sobre la actitud sobria, vigilantes y amorosa que debe caracterizar al creyente en estos últimos tiempos. Entonces, al llegar al versículo 10 de este cuarto capítulo, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, dice algo sumamente profundo. Escuche esto, porque toda palabra contenida en este libro sagrado es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Dice la palabra: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Detengámonos por un momento y consideremos esto con detenimiento. Distingamos algo que es esencial. Dios le ha dado a cada uno de nosotros uno o más dones espirituales. Definamos entonces de manera muy clara qué es un don espiritual. Permítame darle una definición sencilla pero teológicamente sólida. Un don espiritual es una dádiva divina, un regalo celestial, una dotación de poder que el Espíritu Santo otorga al creyente en el momento de su conversión, capacitándolo y equipándolo para servir a Dios y a la Iglesia de una manera efectiva, exitosa y sobrenatural. Es decir, Dios ha colocado en usted, como uno de sus amados hijos, una dotación especial. Él no lo dejó a la deriva. Él le ha equipado con el poder capacitador de su Santo Espíritu que actúa en su interior para cumplir su propósito, sea cual sea, y hacerlo con verdadera eficacia espiritual. Por lo tanto, si usted es un verdadero creyente en Jesucristo, usted posee de manera indiscutible al menos uno de estos dones especiales. Examinemos por un momento cómo los clasifica y los presenta la Sagrada Escritura en diferentes cartas pastorales. Comencemos buscando en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4. El apóstol Pablo en este pasaje nos habla específicamente de los dones ministeriales, aquellos oficios o llamados que Dios establece para la edificación general. Si usted nota en el versículo 11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Notará de inmediato que el apóstol pone a los pastores y a los maestros muy juntos en la misma categoría, y esto es así porque un verdadero pastor no sólo debe cuidar, guiar y proteger al rebaño, sino que tiene la solemne responsabilidad de alimentarlo espiritualmente a través de una sólida enseñanza bíblica. Estos son los dones ministeriales.
Y note lo que añade el versículo 12 sobre el propósito de estos llamados. Dice que Él da estos dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa, amado hermano, es precisamente mi responsabilidad principal ante esta congregación y ante cada oyente, edificarles, consolarles y fortalecerles por la gracia de Dios y mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Es mi deber delante de Dios darles a conocer su santa voluntad, su propósito eterno y su plan de salvación para sus vidas, para que de esta manera todo el cuerpo de Cristo sea fortalecido y madure. Ahora, vayamos por un momento a la primera carta a los Corintios, específicamente al capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo nos detalla otro grupo de dones que podemos llamar dones personales o manifestaciones del Espíritu que Dios otorga de manera soberana. Note lo que escribe desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol insiste en que la ignorancia en esta área trae debilidad a la iglesia. Luego, más adelante en el versículo 4, añade: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es el Espíritu Santo de Dios quien otorga soberanamente el don. Usted no lo recibe por herencia humana, ni porque una persona se lo imponga o decida otorgárselo por simpatía. Los dones espirituales provienen directamente del trono de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora observe con mucha atención lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa esto? Significa que cualquiera que sea su don espiritual, Dios no se lo otorgó para su propio beneficio personal, ni para que usted se jacte de él, ni para su entretenimiento espiritual. Se lo dio para provecho, es decir, para el beneficio mutuo, para la edificación de la iglesia local y para el fortalecimiento de todo el cuerpo místico de Cristo. Si continuamos nuestro estudio bíblico y nos dirigimos a la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, encontraremos una tercera lista sumamente práctica de dones. Primero vimos los dones ministeriales en Efesios. Segundo, vimos los dones de manifestación personal en Corintios. Y ahora, en Romanos 12, comenzando en el versículo 4, encontramos lo que los teólogos llamamos los dones motivacionales o de servicio práctico. Leamos lo que dice el apóstol Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En este maravilloso pasaje se nos presentan 7 dones motivacionales distintos. Escuche bien, estos dones son llamados motivacionales porque representan la fuerza impulsora interna que Dios ha puesto en su corazón. Es la perspectiva a través de la cual usted ve las necesidades de los demás y reacciona ante las circunstancias de la vida. Es lo que le motiva de manera natural a actuar. Por ejemplo, una persona que tenga el don de misericordia estará profundamente motivada a involucrarse en situaciones de dolor físico o emocional. De hecho, es muy probable que elija una profesión como la enfermería o el trabajo social debido a ese impulso divino. Un maestro que posee el don de enseñanza se sentirá profundamente motivado a estudiar, investigar y estructurar la verdad de tal manera que otros puedan comprenderla con total claridad. En mi caso particular, el Señor me ha concedido el don de exhortación. Por eso, cada domingo y en cada mensaje, mi motivación interna no es solo transmitir datos históricos o teológicos, sino animarle, desafiarle, exhortarle a aplicar la palabra de Dios a su vida diaria y a dar lo mejor de sí para el Señor. Y así podríamos detallar cada uno de estos dones. La Biblia es sumamente clara al declarar que estos dones son dados para el provecho y beneficio de los demás. Dios no nos da capacidades sobrenaturales para encerrarnos en nuestro propio egoísmo, sino para enriquecer la vida del cuerpo de Cristo. Esto significa que en una congregación, cada uno de nosotros debe ejercitar activamente su don. Si usted ve a un hermano que está pasando por un momento de debilidad o que va por un camino incorrecto, y usted posee el don de exhortación, su deseo inmediato será acercarse con amor y respeto para animarle a volver al camino recto.
Si escucha que un miembro de la Iglesia está sufriendo una pérdida dolorosa, y usted tiene el don de misericordia, usted sentirá la necesidad urgente de estar allí, de llorar con el que llora y de brindar consuelo silencioso pero profundo. Si ve que alguien comete un error constante en sus decisiones simplemente por falta de conocimiento, y su don es la enseñanza, usted querrá sentarse pacientemente con esa persona y enseñarle los principios bíblicos correspondientes. Para ilustrar esto de una manera muy sencilla y práctica, permítame compartir con ustedes un ejemplo que he utilizado en otras ocasiones, porque creo que nos ayuda a visualizar perfectamente cómo funcionan estos dones en la vida real. Imagine que usted invita a 7 personas a cenar a su casa. Ha preparado una comida maravillosa. El pan recién horneado está sobre la mesa. Cada uno tiene su plato servido, sus cubiertos y un vaso lleno de té frío. No ha pasado mucho tiempo desde que todos se sentaron cuando de repente, por un descuido de mi parte, yo tropiezo y derramo por completo un vaso de té sobre la mesa, mojando el mantel, la comida y el suelo. ¿Cómo reaccionaría cada una de las 7 personas según su don motivacional? La persona que tiene el don de misericordia se enfocaría de inmediato en mis sentimientos y diría de todo corazón: «Oh, no se preocupe, doctor Stanley, por favor, no se sienta apenado ni avergonzado. A cualquiera de nosotros nos podría haber pasado lo mismo. ¿Se encuentra usted bien?». La persona con el don de dar o generosidad reaccionaría de inmediato pensando en la pérdida material y diría con una sonrisa: «No se preocupe en absoluto por la vajilla o el mantel. Yo con mucho gusto compraré un juego nuevo mañana mismo para reponerlo todo». La persona con el don de exhortación o ánimo vería el lado constructivo y diría: «Bueno, la próxima vez que nos sentemos a cenar, quizás sea una excelente idea colocar los vasos de té un poco más hacia el centro de la mesa para evitar que esto vuelva a ocurrir, pero vamos, disfrutemos de esta hermosa noche». La persona con el don de servicio o ayuda no diría prácticamente nada. Simplemente se levantaría de inmediato de la mesa, correría en silencio hacia la cocina, buscaría un paño, un trapeador y comenzaría a limpiar el desastre antes de que los demás terminaran de hablar. La persona con el don de organización o administración tomaría el control de la situación y diría de forma estructurada: «Muy bien, ordenémonos. Tú busca un paño en la cocina. Usted, por favor, retire los platos mojados. Yo limpiaré la mesa y usted traiga otro vaso de té para el doctor. Así solucionaremos esto rápidamente. ¿Se da cuenta de cómo funciona?». Cada uno de los invitados reaccionaría de una manera completamente diferente ante el mismo incidente. ¿Y por qué es así? Porque Dios nos ha creado con un diseño único, para que seamos parte de un todo, para que nos complementemos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted se entrega a servir a otras personas motivado genuinamente por el don que Dios ha depositado en su vida, usted experimentará una felicidad profunda, una paz incomparable y un éxito verdadero en todo lo que emprenda. Estoy plenamente convencido de que cuando una persona siente que su vida carece por completo de sentido, a menudo intentará buscar ese sentido a través de caminos equivocados, de la rebeldía o de buscar desesperadamente el aplauso y el reconocimiento humano. Pero el verdadero sentido de la vida, amado oyente, solo se encuentra cuando descubrimos para qué nos equipó Dios y ponemos esos dones a su servicio. Al meditar en el propósito por el cual se nos han concedido estas capacidades celestiales, recuerde lo que nos dice el apóstol Pedro: «Ministrelo a los otros». Cualquiera que sea su don, úselo activamente. Todos nosotros, en algún momento de nuestro caminar terrenal, hemos estado en situaciones donde hemos necesitado desesperadamente del don de otra persona. Todos hemos pasado por valles de sombra de muerte, donde necesitábamos que alguien con el don de misericordia nos consolara, o que alguien con el don de exhortación nos animara a seguir adelante, o que alguien con el don de enseñanza nos instruyera en la verdad, o incluso que alguien con el don de profecía nos confrontara con amor y nos corrigiera de un comportamiento incorrecto. En otra hasta, todos los dones son indispensables y se trata de darnos mutuamente los unos a los otros, de servirnos con humildad. La gran pregunta que debemos hacernos diariamente es: ¿qué puedo hacer hoy para ayudar y bendecir a mi prójimo? Aquellas personas que viven con la mirada puesta únicamente en sí mismas, que solo se preocupan por sus propios deseos, comodidades y metas egoístas, jamás podrán experimentar la verdadera felicidad ni la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie quiere estar rodeado de personas cuyo único interés en la vida se resume en yo, mí y lo mío, preguntándose constantemente: ¿qué beneficio obtendré de esto?
¿Qué voy a sacar de esta relación? Eso no es amor. Eso no refleja el carácter de Cristo, y definitivamente esa no es la razón por la cual Dios nos ha bendecido con dones espirituales. Vayamos por un momento al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, y escuchemos con profunda reverencia lo que el Señor Jesús declaró acerca de su propia misión en la tierra. Creo firmemente que este pasaje debe ser el estándar absoluto y el modelo supremo para cada uno de nosotros. Dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué declaración tan asombrosa! El Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no demandó pleitesía ni exigió que la humanidad se postrara a servirle de forma egoísta. Al contrario, Él tomó la toalla y el lebrillo en la última cena y lavó los pies de sus discípulos, lavó incluso los pies de aquel que le iba a entregar. Jesús asumió el papel de siervo para dejarnos un ejemplo claro e imborrable de lo que significa el verdadero liderazgo y el verdadero servicio en el reino de Dios. La maravillosa verdad es que hay un don espiritual específico que Dios ha diseñado especialmente para usted, un regalo celestial que lleva su nombre escrito y que le ha sido otorgado por el Dios Todopoderoso de manera soberana. Nadie más en todo el universo puede desempeñar el papel que Dios le ha asignado a usted, y nadie puede arrebatarle ese don. Lo único que usted puede hacer es decidir voluntariamente usarlo para la gloria de Dios, o desperdiciarlo por completo sumido en la indiferencia, el egoísmo o el temor. Recuerde que el pasaje nos exhorta a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un administrador no es el dueño de los bienes, sino aquel que ha sido puesto a cargo de los recursos del dueño para gestionarlos con fidelidad. Dios le pedirá cuentas de cómo administró los dones, el tiempo, la influencia y la verdad que depositó en sus manos. Si usted conoce más de la verdad de Dios, usted es más responsable delante de Él por esa verdad. La razón por la cual Dios le revela su palabra y le permite comprender sus principios es para capacitarle a ser la persona que Él quiere que sea, para que alcance su máximo potencial en Cristo. Usted no tiene idea de cuál es su verdadero potencial hasta que es puesto a prueba en el crisol de la dificultad. Así como en los deportes, los atletas nunca conocen su verdadera capacidad hasta que compiten en la pista y se esfuerzan al máximo. Así también en la vida espiritual, las pruebas revelan la fuerza de nuestro carácter y la efectividad de nuestros dones. El mundo se esfuerza por romper récords temporales, pero como seguidores de Jesucristo, nosotros debemos esforzarnos por dar lo mejor de nosotros para una corona incorruptible. No importa lo que el mundo piense o diga de usted. Usted tiene la solemne responsabilidad ante el Señor de dar su mejor esfuerzo en el lugar donde Dios le ha colocado. Siempre habrá alguien que parezca tener más talento o más elocuencia que usted, pero el asunto fundamental no es ese. La pregunta que arde en el corazón de Dios es, ¿está usted dando lo mejor de sí con lo que Él le ha confiado? Al considerar esta verdad, busquemos por un momento la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 22, donde el apóstol Pablo abunda en esta misma idea de hacer todo con excelencia. Dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué perspectiva tan gloriosa! Si lográramos captar la profundidad de esta verdad en nuestras oficinas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, todo cambiaría por completo. Es a Jesucristo a quien servimos en última instancia. Aquel jefe difícil, aquel cónyuge desconsiderado, aquella circunstancia incómoda son solo mediadores temporales, pero nuestro servicio es una ofrenda directa al Señor de la Gloria. Ahora, pensemos con seriedad por un momento. ¿Por qué hay tantos creyentes que deciden no servir a Dios, debilitando con su pasividad el testimonio de la Iglesia en el mundo? Permítame presentarle una lista muy clara de las razones principales. En primer lugar, muchas personas desconocen por completo la palabra de Dios. No tienen idea de que Dios requiere de ellos que ejerciten sus dones, y asisten a los templos como simples espectadores, ignorando su identidad en Cristo. En segundo lugar, están aquellos que se sienten incompetentes o incapaces. Dicen constantemente, yo no puedo hacer eso, yo no sé hablar, no tengo la preparación. Pero escuche esto, cuando usted dice no puedo, usted se está mirando a sí mismo,
evaluando sus propias fuerzas y limitaciones humanas, en lugar de mirar al Dios Todopoderoso que ha prometido capacitarle con su Santo Espíritu. Esa actitud le deja sin excusas ante el Creador. En tercer lugar, encontramos a personas atadas por profundos sentimientos de culpa. Piensan en su pasado, en los errores cometidos, en los pecados de su juventud y se dicen a sí mismos: yo no soy digno de servir al Señor por lo que hice en mi pasado. Déjame decirte, amado amigo, que la maravillosa gracia de Dios es más que suficiente para perdonar, limpiar y restaurar por completo su pasado. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó la totalidad de su deuda. No permita que la culpa le impida ser el canal de bendición que Dios diseñó. En cuarto lugar, existe una terrible falta de amor e interés por las necesidades de las demás personas. Vivimos en una sociedad sumamente egocéntrica, y trágicamente ese egoísmo se ha filtrado en las iglesias. Muchos argumentan que no tienen tiempo para testificar, ni para cantar en el coro, ni para servir en la escuela dominical, ni para visitar a sus enfermos. Pero la verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que realmente amamos. Decir no tengo tiempo para Dios es, en realidad, una manifestación de puro egoísmo y falta de devoción. En quinto lugar, una de las mayores trampas es compararse con los demás. El apóstol Pablo nos enseña que compararnos con otros no es sabio. Cada persona es un diseño único de Dios. Piense por un momento en esto. En todo el planeta Tierra existen más de 7.000 millones de personas, y ni una sola de ellas comparte sus mismas huellas dactilares. Dios conoce su nombre, conoce su estructura y le ha dado un propósito exclusivo a usted. No intente ser la copia de nadie más, sea la mejor versión de sí mismo para la gloria de Dios. Para profundizar en esta perspectiva de servicio y fidelidad, es indispensable que miremos nuestro destino eterno, porque el servicio que prestamos en la tierra adquiere su verdadero valor cuando comprendemos que esta vida terrenal no lo es todo. Esto nos lleva directamente a considerar el pensamiento correcto acerca de la resurrección y de la vida eterna. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció unas palabras maravillosas la noche antes de enfrentar la dolorosa agonía de la cruz. Reunido con sus discípulos en aquel aposento alto, en medio de la incertidumbre, el temor y la tristeza que abrumaba sus corazones ante la inminente partida de su Maestro, Jesús les ofreció el mensaje más reconfortante que la humanidad haya escuchado jamás. Leamos lo que escribió el evangelista Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. ¡Qué promesa tan gloriosa! Jesús sabía per su vida en el Calvario para redimir al mundo de sus pecados, y por eso consoló a sus discípulos enfocando sus miradas en la esperanza eterna de la resurrección. Esta verdad fue la que sostuvo al apóstol Pablo al final de sus días en este mundo. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, escribe con una paz asombrosa: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo permitida está cercano. Note la palabra que utiliza el apóstol para referirse a su propia muerte, partida. En el idioma original griego, Esta posee un significado hermosísimo. se usaba para describir el momento en que un barco soltaba sus amarras del puerto para emprender un largo y esperado viaje hacia su hogar, o cuando un ejército desarmaba sus tiendas de campaña para ponerse en marcha de regreso a su patria. Para el creyente en Cristo, la muerte física no es el final del camino, no es una caída en el vacío de la nada, es simplemente soltar las amarras terrenales para navegar hacia nuestra patria celestial. Por eso Pablo pudo exclamar con absoluta certeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la gloriosa perspectiva que la fe verdadera nos otorga frente a la muerte. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol abunda en este misterio diciendo que mientras habitamos en este cuerpo terrenal caminamos por fe y no por vista, pero añade algo que debe inundar de gozo su alma. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto echa por tierra por completo cualquier doctrina falsa que enseñe el llamado sueño del alma o la inconsciencia de los muertos. La Escritura nos enseña de forma contundente que en el mismo instante en que el corazón de un hijo de Dios deja de latir,
su espíritu y su alma son transportados de manera inmediata a la presencia misma de Jesucristo. No hay un tiempo de espera en el limbo, no hay un purgatorio de sufrimiento para limpiar culpas que ya fueron totalmente lavadas por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. La doctrina del purgatorio es, en esencia, una grave ofensa al sacrificio perfecto y suficiente de Jesucristo en el Calvario. Si nosotros tuviéramos que sufrir después de morir para pagar por nuestros pecados, entonces la exclamación de Jesús en la cruz, consumado es, habría sido mentira. Pero alabado sea Dios, porque su sacrificio fue perfecto, completo y eterno. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por otra parte, la Biblia nos habla con mucha seriedad acerca de aquellos que deciden rechazar este regalo gratuito de la salvación en Cristo. En la epístola a los Hebreos se nos recuerda de forma solemne: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Debemos decir esto con lágrimas en los ojos, pero con una fidelidad inquebrantable a la verdad. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Aquel que parte de este mundo sin haber depositado su fe en el Salvador, entra de inmediato en un estado de separación eterna y tormento consciente, esperando el juicio final del gran trono blanco descrito en el Apocalipsis. No hay oraciones, ni misas, ni donaciones financieras que puedan alterar el destino eterno de un alma una vez que ha cruzado el umbral de la muerte física. Por eso la decisión más importante de su vida debe tomarla hoy mismo, mientras todavía tiene aliento en sus pulmones. Esta maravillosa esperanza de la resurrección y del servicio fiel nos conduce de manera natural al tercer gran principio de nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, un mandato que a menudo desafía toda lógica humana: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Escuche bien lo que dice la palabra en todo. No dice por algunas cosas ni solamente cuando todo marche a la perfección. Dice en todo, y esto incluye nuestros momentos de dolor, de pérdida, de enfermedad, de desilusión y de prueba. ¿Cómo es posible que Dios nos pida algo que parece humanamente imposible de cumplir? La clave radica en comprender que Dios no nos ha dejado un manual técnico de instrucciones frías sobre cómo dar gracias mecánicamente. Prefiere no darnos fórmulas rápidas porque su anhelo más profundo es que desarrollemos una relación íntima y de total dependencia con Él. Si tuviéramos una respuesta fácil de 3 pasos para cada dificultad, acudiríamos a la fórmula en lugar de buscar el rostro del Señor. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que le conozcamos en la intimidad, para que descubramos su soberanía, su fidelidad y su amor incondicional. Dar gracias en todo significa que, aunque no comprendamos la razón del dolor o de la tormenta que estamos atravesando, decidimos confiar plenamente en el carácter de nuestro Padre Celestial. Decidimos levantar nuestros ojos al cielo y decir con fe: Señor, me duele esta situación, no entiendo por qué está sucediendo esto en mi vida, pero elijo darte gracias porque sé que eres soberano, sé que me amas con amor eterno y sé que estás obrando todas las cosas para mi bien, conforme a tus propósitos divinos. Esa es la clase de gratitud que honra a Dios y que desata su paz sobrenatural en nuestros corazones. No, al contemplar estas 3 verdades eternas, que hemos sido divinamente equipados para servir, que poseemos la esperanza gloriosa de la resurrección y que somos llamados a vivir en constante gratitud bajo la soberanía de Dios, yo le pregunto hoy: ¿ha tomado usted la decisión de entregar su vida por completo a Jesucristo? Si usted muriera en este mismo instante, ¿tiene la certeza absoluta de que su espíritu iría directamente a la presencia de su Salvador? No se apoye en sus propias obras de justicia, ni en su moralidad, ni en su religión. Su única garantía de salvación es la sangre derramada por Cristo en la cruz. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy puede ser el día de su salvación. Le invito a que en este momento hable con Dios en la intimidad de su corazón. Pídale perdón por sus pecados, reconozca que Jesús murió en su lugar en la cruz del Calvario y pídale que tome el control total de su vida de hoy en adelante. Oremos juntos al Padre Celestial. Padre amado, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante tu santa presencia con corazones profundamente conmovidos por la hermosura de tu verdad. Te agradecemos con toda nuestra alma por el maravilloso regalo de la vida eterna, por habernos amado de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para morir en la cruz por nuestra redención. Señor, hoy te pedimos perdón por todas aquellas veces en las que hemos vivido de forma egoísta, ignorando los dones y talentos espirituales que has depositado en nosotros para la edificación de tu Iglesia.
Perdónanos por quejarnos en medio de las dificultades en lugar de darte gracias en todo, reconociendo tu soberanía perfecta sobre nuestras vidas. Te ruego, mi buen Dios, que grabes este mensaje con letras de fuego en el corazón de cada creyente que me escucha. No permitas que salgamos de este momento siendo los mismos. Despierta en nosotros un deseo ardiente de servirte con excelencia, de dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra existencia. Danos una comprensión profunda de nuestra esperanza eterna en la resurrección, para que podamos vivir libres del temor a la muerte, sabiendo que partir de este mundo significa estar presentes contigo por la eternidad. Y, para aquellos que aún no te conocen como Salvador, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones en este instante, que sientan la necesidad urgente de tu gracia y decidan dar el paso de fe con Jesucristo como su único Señor. Sella esta palabra en nuestras vidas y guíanos a vivir para tu gloria y honor por los siglos de los siglos. En el precioso y soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En segundo lugar, amados hermanos, dar gracias a Dios en medio de la prueba nos ayuda de una manera verdaderamente asombrosa a rendir nuestra voluntad a la suya. Piense en esto por un momento. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta dolorosa, cuando el viento sopla fuerte y todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, nuestra reacción natural como seres humanos de carne y hueso es luchar, resistirnos y gritar: Señor, sácame de aquí. Queremos escapar del dolor a toda costa. Pero es precisamente en esos momentos de profunda aflicción, cuando el sufrimiento cala hondo, donde la gratitud nos lleva a postrarnos y decir con humildad: Señor, yo no entiendo esta situación, humanamente no la quiero en mi vida, pero por sobre todas las cosas quiero lo que tú quieras para mí. Sea lo que sea que decidas permitir, hoy rindo mi voluntad a tus pies en un acto de rendición total y absoluta. Amados, no hay un lugar más seguro en todo el universo que estar completamente rendidos a la soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. Es allí donde el corazón halla su verdadero descanso. En tercer lugar, la gratitud constante es un recordatorio continuo de nuestra total y absoluta dependencia de Dios. En un mundo moderno que nos empuja constantemente a ser autosuficientes, fuertes por nuestra propia cuenta y a creer que podemos controlarlo todo con nuestras fuerzas y recursos, la palabra de Dios nos invita a tomar un camino totalmente opuesto. Si nos esforzamos por dar gracias en toda situación, especialmente al sentirnos impotentes frente a algo que nos sobrepasa y que no tenemos el poder humano de cambiar en nuestra vida, ese mismo acto de gratitud nos recuerda que no somos autosuficientes. Nos obliga a mirar al cielo y reconocer que dependemos enteramente de la fuerza de Dios, y no de la nuestra. Cuando usted le da gracias a Dios por una prueba que le hace sentir débil, usted está diciendo en el plano espiritual: Padre, no puedo con esto, pero confío en que tu poder se perfecciona en mi debilidad. De esa manera, nuestra debilidad se convierte en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste en cuarto lugar. Dar gracias nos ayuda a confiar en Él cuando simplemente no entendemos el porqué de las circunstancias. Seamos sinceros. La mayoría de las veces no comprendemos de Dios. Nos preguntamos por qué permite ciertas pérdidas, por qué no responde una oración de la manera que esperábamos o por qué permite que personas piadosas sufran. En esos momentos oscuros de confusión, podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, mi mente limitada y finita no puede entender la inmensidad de tus propósitos eternos, pero mi corazón, redimido por tu gracia, decide confiar plenamente en ti. Confío en tu carácter de todas maneras. El acto voluntario de dar gracias se convierte entonces en un ancla para nuestra fe. Nos motiva a confiar en Dios porque sabemos en nuestro interior que estamos obedeciendo un mandamiento divino, a pesar de que el panorama que nos rodea sea completamente oscuro y desalentador. En quinto lugar, el acto de dar gracias es absolutamente esencial para que podamos regocijarnos incluso en medio del sufrimiento. Escuche bien esto. Hay una diferencia abismal entre el gozo del espíritu. La felicidad depende de las circunstancias favorables. Si todo va bien, somos felices, pero si las cosas van mal, la felicidad se desvanece de inmediato. El gozo del Señor, en cambio, es un fruto del Espíritu Santo que permanece inalterable aún en medio del dolor más profundo. Pero para experimentar ese gozo en la adversidad, debemos creer con cada fibra de nuestro ser que Dios está en control absoluto de todo. Si usted no cree en el control soberano de Dios, usted nunca podrá regocijarse.
no habrá un gozo verdadero en su corazón en medio de circunstancias dolorosas, humillantes o trágicas ante los ojos del mundo. La gratitud es la llave que abre la puerta al gozo celestial en los valles más oscuros. En sexto lugar, esto tiene un impacto extraordinario en nuestro testimonio ante los demás. Piense en esto, el mundo nos está observando constantemente. Los incrédulos no se impresionan cuando nos ven dar gracias a Dios, cuando todo marcha de maravilla, cuando gozamos de salud, cuando los recursos abundan y cuando nuestras familias están unidas. El mundo espera que demos gracias en esos momentos. Pero imagine el impacto cuando otras personas nos ven pasar por situaciones extremadamente difíciles, una enfermedad terminal, una crisis financiera devastadora, la pérdida de un ser querido, y al escucharnos hablar, nos oyen dar gracias a Dios con sinceridad. Imagine decirles, aunque humanamente esto me duele en lo más profundo de mi alma y reconozco que es la prueba más difícil de mi vida, sé con certeza que mi Dios está en este asunto, confío plenamente en su amor y le doy gracias aunque hoy no pueda ver el final del camino. Escuche bien, eso tiene un impacto tan profundo en la vida de quienes nos rodean que no podrán ignorarlo. Se preguntarán qué clase de poder habita en nosotros. Personalmente, conozco a hombres y mujeres de Dios que han pasado por pruebas tan severas que me hacían pensar, Señor, ¿cómo podrán soportarlo? Y al verlos dar gracias con lágrimas en los ojos, he contemplado la misma gloria de Dios reflejada en sus vidas. En séptimo lugar, dar gracias desplaza mi ansiedad y mi frustración interna, dándome una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Las Escrituras nos enseñan en Filipenses que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias. Cuando combinamos nuestras peticiones con una actitud de gratitud genuina, algo milagroso sucede en el plano espiritual. La ansiedad y la frustración que aprisionan nuestra mente y nuestro corazón son desplazadas de inmediato. En su lugar, el Espíritu Santo derrama una paz sobrenatural. Jesús. Si decidimos darle gracias a Dios en medio de la prueba, experimentaremos una calma profunda y sobrenatural, sin importar cuán fuerte sople el viento o cuán alta sea la marea a nuestro alrededor. En octavo lugar, la gratitud nos ayuda a enfocarnos directamente en Dios y no en las circunstancias externas que nos rodean. Piense en el apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el instante en que desvió sus ojos de Cristo y se enfocó en la magnitud del viento y en la fuerza de las olas, el temor se apoderó de él y comenzó a hundirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si pasamos el día entero enfocados en la gravedad del problema, en los informes médicos negativos o en el saldo de la cuenta bancaria, nos hundiremos en la desesperación. Pero si decidimos ocupar nuestra mente en dar gracias a Dios, nuestro enfoque cambia por completo. Nuestra mente se eleva hacia el trono de la gracia, contemplando el carácter inmutable de Dios, su fidelidad inquebrantable, su amor eterno y su infinito poder. El problema no desaparece de inmediato, pero se vuelve insignificante al compararlo con la grandeza de nuestro Padre Celestial en noveno lugar, y dar gracias nos imparte una vitalidad sobrenatural en medio de situaciones que de otro modo serían emocional y físicamente agotadoras. Cuando atravesamos desiertos prolongados, el cansancio se acumula y nuestras fuerzas humanas se agotan por completo, se lo aseguro por experiencia propia. En uno de los momentos más oscuros, difíciles y dolorosos de mi vida y de mi ministerio, cuando todo mi ser físico, mental y emocional me gritaba, detente, siéntate, escapa de aquí, o simplemente ríndete. En ese preciso instante, cuando decidí obedecer a Dios y honrarle con mi gratitud a pesar del dolor y del cansancio extremo, me sobrevino la más asombrosa y sobrenatural fortaleza del Espíritu Santo. Fue una energía divina que me permitió ponerme de pie, seguir adelante y predicar con poder, simplemente porque decidí honrar a Dios con mi acción de gracias en medio de la tormenta. Dios nunca nos pide algo sin darnos la fuerza para realizarlo. Tal vez, amados, esto que les estoy compartiendo traiga hoy mismo a su mente cosas o situaciones específicas por las cuales usted nunca le ha pedido a Dios que le ayude a dar gracias. Quizás hasta el día de hoy usted solo ha clamado con angustia y dolor, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? No entiendo por qué me pasa esto a mí. Si de verdad me amaras, no me dejarías sufrir de esta manera. ¿Por qué permitiste esta crisis en mi familia, este dolor en mis hijos o esta enfermedad en mi cuerpo? Señor, ¿dónde estás tú en este momento de profundo dolor?
Escuche con mucha atención la respuesta a esa pregunta. Él está exactamente donde siempre ha estado. Dios no se ha mudado de su trono. Y si usted es un creyente, Él está habitando dentro de usted a través de la presencia del Espíritu Santo. Él está con usted en el horno de fuego, sosteniendo su mano y consolando su corazón atribulado. En esto me lleva a un punto crucial que debemos comprender a fondo. ¿Cuál es la clave para lograr dar gracias en todo? Porque seamos honestos, es muy fácil escuchar un sermón en la iglesia y decir amén, o asentir mentalmente ante un mandamiento bíblico. Pero cuando volvemos a la realidad de nuestra vida diaria y nos enfrentamos a problemas reales y dolorosos, la carne y las emociones se rebelan categóricamente contra este mandamiento de dar gracias. Entonces, ¿cuál es la llave maestra que abre la puerta a la obediencia en los momentos más difíciles? La respuesta la encontramos revelada en el Salmo 103, en el verso 19. Las Escrituras declaran con poder: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Alabado sea el nombre del Señor. Note que la palabra dice, sobre todos. Esto significa que no hay un solo detalle, un solo átomo, una sola circunstancia o situación en todo el universo que esté fuera del control absoluto y soberano de Dios. Si usted no cree en esta verdad eterna con cada fibra de su ser, usted jamás podrá darle gracias a Dios en todo. Analicemos lo que esto implica para su vida hoy. Dios controla absolutamente su existencia actual, sin importar cuán desesperada o caótica parezca ante los ojos humanos. Dios tiene bajo su control absoluto aquello que le causa dolor en este preciso instante. Lo que le da gozo, paz y felicidad, Dios también lo controla. Si sus amigos le han dado la espalda o se han opuesto a usted, Dios está en control de esa situación. Cualquier dolor físico o enfermedad que afecte su cuerpo en este día, Dios lo tiene bajo su control soberano. En la vida de un verdadero hijo de Dios, no existe la casualidad, la suerte o el azar. Él lo controla todo, desde el movimiento de las galaxias más lejanas hasta el número exacto de los cabellos de su cabeza. Saber esto nos da la seguridad de que nada ocurre en nuestra vida sin su consentimiento soberano. Ahora bien, es sumamente importante que regresemos al pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18 y observemos atentamente la frase: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estas palabras, en Cristo Jesús, son fundamentales. Significan que esta maravillosa promesa y este desafiante mandamiento se aplican exclusiva y específicamente a la vida de un creyente, es decir, a alguien que tiene una relación viva, personal y salvadora con el Señor Jesús. Si usted que me escucha nunca ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como su Salvador personal y está tratando de vivir la vida en sus propias fuerzas, debo decirle con todo el amor de un pastor que esto no se aplica a usted todavía. Usted no tiene la capacidad espiritual de dar gracias de esta manera porque el Espíritu Santo no habita en usted para darle esa fuerza sobrenatural. Este estilo de vida de gratitud constante es un privilegio reservado para los seguidores de Jesús, aquellos que han sido lavados con su sangre preciosa, que creen en el poder de su resurrección y que han rendido sus vidas a su señorío. Esto nos conecta directamente con otro de los pasajes más gloriosos y a menudo peor interpretados de las Escrituras. Le pido que me acompañe por un momento al libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28. El apóstol Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note detenidamente que el apóstol no dice pensamos, nos imaginamos o esperamos con optimismo. Él dice con absoluta convicción y sabemos. Sin embargo, muchas personas recortan este versículo y dicen de manera ligera que todas las cosas ayudan a bien para todo el mundo. Pero la Biblia no dice eso. Este pasaje es una promesa condicional y específica para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito son llamados. Dios es el gran diseñador y arquitecto divino que toma todas las circunstancias de nuestra vida, tanto las dulces como las amargas, los triunfos y los fracasos, las alegrías y los dolores más profundos, y las entreteje con una sabiduría infinita para cumplir su propósito eterno de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, la gran conclusión de este mensaje y la verdad en la que debe descansar su alma es simplemente esta. Usted debe creer con todo su corazón que Dios tiene el control soberano de cada detalle de su vida. No importa lo que esté enfrentando hoy, no importa cuán denso sea el dolor o cuán confuso parezca el camino por delante.
Dios sabe perfectamente de dónde viene su situación actual, conoce los motivos de quienes le rodean y sabe exactamente cómo utilizará esta prueba para su crecimiento espiritual y para su bien eterno, si tan solo decide confiar en Él. Absolutamente nada ocurre en la vida de un creyente fuera de la voluntad directa o permisiva de Dios. Como hijos amados del Altísimo, estamos rodeados por un escudo impenetrable de protección y amor divino. Lo único que puede tocar nuestras vidas es aquello para lo cual Dios, en su infinita gracia y sabiduría, decida abrir la puerta. Y si Él decide abrir la puerta a una prueba, podemos estar plenamente seguros de que la utilizará para manifestar su gloria, fortalecer nuestro carácter y bendecirnos al final del camino. Oremos juntos para que el Señor nos conceda un corazón agradecido y lleno de fe.